En los albores de la humanidad, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, el mundo era aún joven y silencioso. Era un tiempo anterior al diluvio, una era perdida donde los ríos corrían puros, los bosques parecían eternos y los días transcurrían en calma. Pero en lo profundo del corazón humano empezaba a germinar la oscuridad, y con ella llegaron los Nefilim. Todo comenzó en los días de Yared, una generación antes de Enoc y 2 antes de Noé. La tierra florecía y los hombres se expandían por montañas y valles. Sin embargo, la envidia y la maldad empezaban a infiltrarse en sus pensamientos, manchando lo que había sido limpio. Fue entonces cuando descendieron a la tierra los hijos de Dios, conocidos como vigilantes. Habían sido enviados a observar y cuidar a los hombres, pero con el tiempo sus ojos se desviaron. Desde lo alto vieron a las hijas de los hombres, hermosas, radiantes, llenas de vida. Al contemplarlas reír, caminar entre campos y bañarse en ríos, sintieron dentro de sí un deseo prohibido. Ya no pensaban en protegerlas, sino en poseerlas. Semiasa, líder de los vigilantes, temió caer solo en esa tentación y cargar con toda la culpa. Reunió a 200 en una llanura al pie del monte Hermón y los obligó a jurar un pacto. Ninguno retrocedería, y si lo hacía, sería maldito. Todos aceptaron y así firmaron su condena. El cielo se abrió, la tierra tembló y los vigilantes descendieron con apariencia humana, aunque su resplandor y sus ojos ardientes revelaban que no pertenecían a este mundo. La gente los miró con asombro, sin saber si presenciaban un milagro o una desgracia. Poco después, los vigilantes tomaron esposas entre las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron seres colosales jamás vistos. Eran los Nefilim, gigantes con la fuerza de 10 hombres. Al principio fueron celebrados como héroes antiguos, fundaban ciudades, domaban bestias y levantaban piedras imposibles. Pero pronto mostraron su verdadera naturaleza. Se convirtieron en señores tiranos, exigiendo tributos y tierras. Su hambre no conocía límites. Devoraban cosechas enteras, luego rebaños completos y finalmente a los mismos hombres. Aldeas enteras eran consumidas por su voracidad. El terror se extendió de valle en valle. Mientras tanto, los vigilantes, ebrios de transgresión, comenzaron a mezclar especies, engendrando monstruos deformes que vagaban por campos y bosques. La corrupción se expandió como una plaga. La tierra dejó de ser un paraíso y se transformó en un lugar de horror. Los gigantes levantaron murallas colosales adornadas con cráneos, erigieron fortalezas y fueron venerados como dioses. Og, señor de las tierras altas; Arba, fundador de ciudades; Anak, dueño de los valles; y Gilgamesh, héroe y bestia. A cada uno se le ofrecían sacrificios humanos. Pero no solo eso. Los vigilantes entregaron conocimientos prohibidos. Azazel enseñó a forjar armas y fabricar joyas deslumbrantes. Tamiel reveló encantamientos y artes de seducción. Otros mostraron astrología, hechizos y hierbas de brujería. La humanidad recibió poder, pero también perdición. El mundo se llenó de violencia y pecado. La sangre corría por las ciudades, las estaciones se trastocaban, los árboles daban frutos deformes, los ríos se enturbiaban y hasta los animales nacían corrompidos. Todo lo vivo estaba enfermo. Entonces Dios decretó: mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, pues no es más que carne. Sus días serán 120 años. Fue una sentencia y a la vez un plazo de gracia. Y tras ese anuncio, el cielo guardó silencio. La creación misma parecía presagiar el juicio. Aves que huían sin rumbo, cielos oscurecidos, la tierra exhalando un aliento amargo. Sin embargo, en medio de aquella corrupción había un hombre distinto, Enoc, séptimo desde Adán.
No se inclinaba ante nefilim ni vigilantes, pues caminaba con Dios. Enoc los confrontó. Habéis abandonado los cielos y profanado la tierra. Los vigilantes temblaron, lo buscaron y hasta le entregaron cartas suplicando que intercediera por ellos. Y un día, mientras oraba, el cielo se abrió ante él. Enoc fue arrebatado a través de portales de fuego que giraban a su alrededor sin dañarlo. Se halló en salones inmensos donde ríos de fuego y cristal fluían paralelos. Vio muros resplandecientes y ángeles que escribían en libros eternos nombres de hombres y ángeles, borrándolos y reescribiéndolos con letras azules de fuego. Allí le fue revelado un mensaje profético y terrible: el destino inminente de la humanidad y de los vigilantes caídos. Enoc escuchó la sentencia dirigida a los vigilantes. Habéis abandonado los cielos elevados, habéis profanado la tierra, engendrasteis gigantes, sembrasteis corrupción y enseñasteis artes prohibidas. Por todo ello, conoceréis vuestra condena. También le fue revelado el destino de los nefilim. No se les concedería reposo, serían destruidos unos por otros, y finalmente por las aguas que cubrirían la tierra. Sus espíritus quedarían errantes, vagando como sombras hasta el día del juicio. Sobre los ángeles caídos, la voz del Altísimo resonó con firmeza: quedaréis encadenados en tinieblas, reservados para el gran día, cuando seréis lanzados al fuego eterno. Enoc temblaba, pero no retrocedió. Los ángeles le mostraron el camino de regreso y él descendió a la tierra con la certeza de que debía anunciar lo que había visto. Reunió a los vigilantes y con voz temblorosa pero firme les comunicó la sentencia final: no hallaréis paz. Vuestros hijos perecerán y vuestros nombres serán borrados de la memoria del cielo. Los vigilantes se cubrieron el rostro y por primera vez conocieron el miedo. Sin embargo, cuando Enoc llevó el mensaje a los hombres, estos no le escucharon. Se levantó entre las multitudes y proclamó: escuchad, hombres de la tierra, habéis visto caminar entre vosotros a los vigilantes y seguisteis sus caminos corruptos. Arrepentíos, porque el juicio está cerca. El Altísimo ha decretado el fin de esta corrupción. Las multitudes respondieron con desprecio. Algunos se burlaban, otros lo ignoraban, y solo unos pocos prestaron atención. La mayoría continuaba construyendo, devorando, mezclando y matando, sin saber que el tiempo se agotaba. Entonces llegó el momento señalado por el cielo. Dios envió a sus mensajeros más poderosos con una misión precisa. 4 arcángeles descenderían a ejecutar el juicio. Miguel, el guerrero de Dios, arrancaría el poder de los vigilantes. Rafael, sanador y ejecutor, debía apresar a Asael y arrojarlo a las profundidades. Gabriel, heraldo de misterios, encendería discordia entre los nefilim hasta que se destruyeran entre sí. Uriel, portador de luz, descendería para advertir a los hombres del juicio inminente. Rafael fue el primero. Descendió como un fuego viviente, halló a Azazel escondido en Dudael, lo encadenó con ligaduras ardientes forjadas en la palabra de Dios y lo arrastró entre rocas afiladas que desgarraban su carne inmortal. Finalmente, lo arrojó al abismo y selló su prisión con piedras colosales. Luego Miguel persiguió a los vigilantes que aún vagaban sobre la tierra. Uno por uno los tomó y los arrojó a cuevas profundas, cuyas entradas selló con piedras ardientes, encerrándolos hasta el día del juicio. Gabriel, en tanto, actuó entre los gigantes. Sembró sospechas y discordias en sus corazones. Donde había alianzas, introdujo traición. Donde había confianza, desató odio. Y así los nefilim se alzaron en guerras sangrientas, hermano contra hermano, coloso contra coloso. Las ciudades que habían levantado fueron reducidas a ruinas y su dominio se convirtió en destrucción. Por último,
Uriel descendió entre los hombres. Caminó por plazas y campos advirtiendo: el juicio está a las puertas. El Altísimo ha decretado el fin de la corrupción. Lo que habéis sembrado lo cosecharéis, pero aún hay un respiro. Volved a Dios antes de que las aguas se levanten. Anunció en cada rincón que los vigilantes estaban ya encadenados y que los gigantes pronto desaparecerían de entre los hombres. Pero nadie lo escuchó. Continuaron usando los secretos prohibidos, multiplicando la violencia y llenando la tierra de sangre. Sin embargo, Enoc permaneció incorrupto, caminaba con Dios. Y una noche, mientras oraba solo en los campos, los cielos se abrieron. Fue arrebatado a través de umbrales, donde el tiempo se disolvía, guiado por seres resplandecientes a través de portales de fuego que giraban como espirales de luz. Vio los confines de la tierra y las cavernas donde duermen los vientos. Contempló el lugar de tormento donde los rebeldes aguardan juicio y el Edén aún intacto desde la creación. Subió a alturas donde sol y luna guardaban los ciclos eternos. Atravesó montañas ardientes que no se consumían y cruzó cámaras donde se conservan los truenos y las estrellas. Más allá, se le mostró la corrupción que crecía como veneno. Ciudades construidas sobre cráneos, hombres adorando gigantes olvidados, violencia desatada como plaga. Y junto a ello, el juicio. Nombres borrados de los libros eternos, aguas no como lluvia, sino como sentencia. Enoc escribió todo cuanto vio, y según los relatos antiguos, dejó testimonio en 366 libros sobre el juicio de los ángeles, la restauración de la tierra y los tiempos futuros. Finalmente, fue llevado aún más alto, más allá de los astros. Allí contempló las moradas eternas. De un lado, habitaciones radiantes aguardaban a los justos, llenas de paz y de luz viva. Del otro, abismos oscuros albergaban a las almas impías, conscientes y quebradas por la eterna separación. Y en el centro, el trono del Altísimo, rodeado de un fuego eterno y de una gloria indescriptible. Enoc cayó sobre su rostro, incapaz de levantar la mirada. Pero el Señor lo envió de regreso, no como castigo, sino como testigo. Con un rostro transformado por lo que había visto, reunió a Matusalén, a sus nietos y a los pocos que aún se mantenían en justicia. Les relató lo revelado, las moradas preparadas, los libros sellados y los nombres escritos con fuego eterno. Enoc advirtió a los suyos que el juicio no era una amenaza vacía. Les rogó que no entregaran su alma a los placeres de los caídos, que no se contaminaran con la corrupción de los gigantes ni con la seducción de los falsos ángeles. Ese día, el silencio se apoderó de su casa y poco después su destino se cumplió. Enoc dejó de caminar entre los hombres, pues en el día señalado fue arrebatado por Dios y jamás volvió a ser visto. Se decía que el hombre de Dios había sido tomado vivo por el Creador, que no conoció la muerte como los demás, sino que desapareció entre la luz cuando los portales del cielo se abrieron una vez más. Por un breve instante, la tierra quedó envuelta en un silencio extraño y hasta el caos pareció detenerse. Pero esa calma no duró. Tras su partida, el terror regresó con fuerza. Los nefilim comenzaron a matarse entre sí. Las ciudades se derrumbaban bajo el peso de su propia maldad, y los hombres, sin la voz profética que los contenía, se entregaron por completo a la corrupción. Los hijos de los caídos alzaban sus estandartes sobre montones de huesos. Las mujeres formadas por Tamiel embriagaban con sus encantos, y los falsos sabios consultaban las estrellas para engañar. Los vigilantes permanecían encadenados en las profundidades, pero sus descendientes dominaban la superficie como reyes perversos. Las montañas temblaban bajo sus pasos, los manantiales se teñían de sangre y los clamores de los inocentes desgarraban el aire. El cielo comenzó a oscurecerse.
Las estaciones se confundieron, el sol perdió fuerza, las aves migraban sin rumbo, los árboles crecían torcidos y la tierra gemía agotada. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, surgió una chispa de esperanza, un hombre llamado Noé. Mientras el mundo entero se había sumido en violencia y hechicerías, él trabajaba los campos con manos limpias. A sus 600 años permanecía íntegro, criando a sus hijos con temor de Dios y elevando su corazón al Creador cada día. Era justo en su generación, distinto a todos, y por ello el cielo lo eligió. Dios le habló con voz solemne: «He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que la destruiré con ella. Haz para ti un arca de madera de gofer. Harás compartimentos, la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Estas serán sus medidas: 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Le harás una ventana, una puerta a un lado y 3 pisos, bajo, segundo y tercero. Mas contigo estableceré mi pacto. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo». Noé, conmovido pero sin vacilar, salió en busca de madera y comenzó la gran obra. Día tras día, semana tras semana, levantaba aquella colosal estructura. Su familia trabajaba a su lado, mientras las burlas y risas de los demás se volvían cada vez más crueles. Pero él no se detuvo. Llegó el día señalado. El cielo no pudo contener más el juicio y la tierra, cansada de beber sangre, clamó al Altísimo. El mundo entero parecía suplicar justicia. Entonces el sol se oscureció como bajo un manto pesado y la tierra comenzó a estremecerse. Y ocurrió lo nunca visto. Desde todos los rincones comenzaron a llegar animales en pares perfectos, aves de múltiples colores, reptiles silenciosos, fieras y bestias pequeñas y grandes se acercaban dócilmente, guiados por una voz invisible que los llamaba desde la creación misma. Los hombres observaban con asombro cómo los animales marchaban como ovejas obedientes hacia el arca. Noé los recibió uno a uno, acomodándolos conforme a la orden recibida. Luego entró él mismo con su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las mujeres de estos. Nadie más quiso entrar, nadie creyó. Cuando todos estuvieron dentro, Noé miró por última vez la tierra que conocía, los campos trabajados, el cielo amado, pero también la corrupción que lo había cubierto todo. Y entonces ocurrió lo imposible. La puerta del arca se cerró sola con un estruendo profundo. Fue la mano de Dios quien la selló. Un silencio solemne cubrió la tierra, como si la creación contuviera el aliento. Y luego comenzó. El cielo se cubrió con tinieblas, y con un rugido atronador, las fuentes del abismo se abrieron. Aguas ocultas desde el inicio de la creación brotaron con furia mientras los cielos se rasgaban y la lluvia caía sin cesar. Durante 40 días y 40 noches las lluvias no se detuvieron, los ríos se desbordaron, los campos desaparecieron bajo mares embravecidos y el mundo entero se transformó en un océano sin límites. Los hombres corrían en busca de montañas, trepaban a los árboles y clamaban a dioses que no podían salvarlos. Ni siquiera los Nefilim pudieron resistir. Su tamaño y fuerza no sirvieron de nada. Se los vio trepar montañas que pronto fueron tragadas, levantar torres de piedra que se desplomaban bajo las aguas, bracear como titanes en medio de torrentes que los engullían. Gilgamesh levantó sus brazos y gritó al cielo: «¿Es esta vuestra venganza antes de ser tragado por la tormenta?» Og, otro coloso, braceaba como para mover mares enteros, pero fue devorado como un niño indefenso. Así perecieron los gigantes, uno tras otro, ahogados entre rugidos de agua y desesperación. Lejos, en las entrañas de la tierra, los vigilantes encadenados escuchaban el diluvio rugir desde sus prisiones de fuego y piedra.
Azazel gritaba en la oscuridad, impotente, sabiendo que su destino estaba sellado. En los cielos los libros fueron abiertos y los nombres de los Nefilim se borraban uno por uno de los registros eternos. La memoria de ellos desaparecía mientras el universo celebraba justicia. Las estrellas volvieron a brillar entre las nubes y el equilibrio de la creación comenzó a restaurarse tras siglos de corrupción. Mientras tanto, el arca flotaba sobre aguas interminables, crujiente bajo la presión de las olas, pero firme como la esperanza misma. Dentro Noé oraba en silencio, su voz elevándose entre los truenos. El agua subió hasta cubrir montañas y cimas. No quedó ser viviente sobre la tierra, ni hombre, ni bestia, ni ave. Todo pereció, salvo los que estaban en el arca. Con el paso del tiempo, las aguas comenzaron a descender poco a poco. Día tras día la tierra volvía a mostrarse bajo un cielo despejado. Finalmente, el arca reposó sobre los montes de Ararat, como un monumento de esperanza en medio de un mundo renovado. Dentro del arca, Noé aguardaba con paciencia. Miraba el horizonte en busca de señales, pero lo único que veía era agua interminable. Entonces abrió la ventana y soltó un cuervo. Este volaba de un lado a otro, buscando un lugar donde descansar, pero no lo halló. Pasados algunos días, liberó una paloma. La primera vez regresó sin encontrar reposo, pero al cabo de 7 días volvió con una hoja fresca de olivo en su pico. El corazón de Noé se llenó de esperanza. La tierra comenzaba a sanar. Una semana después, soltó la paloma nuevamente y esta vez no regresó, señal de que ya había hallado un lugar donde habitar. Cuando descendieron finalmente del arca, lo que encontraron fue un mundo transformado. Los campos estaban limpios, el aire renovado y las montañas resplandecían bajo un cielo nuevo. Noé, conmovido, recogió piedras y levantó un altar sencillo pero sagrado. Sobre él ofreció sacrificios de animales puros, y el humo ascendió al cielo como una ofrenda de gratitud, como un acto de fe hacia el futuro. Entonces Dios habló de nuevo, pero ya no con sentencia, sino con promesa. No volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, ni destruiré toda criatura viviente como lo he hecho. Y para dejar esa palabra como señal eterna, colocó en el cielo algo nunca visto, un arco iris, un arco de luz suspendido entre las nubes. Era el pacto eterno, el recordatorio para todas las generaciones de que Dios había decidido dar un nuevo comienzo. Cada vez que la lluvia tocara la tierra y el sol rompiera las nubes, esa señal aparecería como promesa de misericordia. Con el tiempo, la familia de Noé descendió del arca y comenzó a multiplicarse. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se dispersaron por la tierra, llevando consigo la memoria del juicio y la promesa del nuevo inicio. Cam se dirigió a las tierras cálidas del sur. En Egipto y Canaán, sus descendientes levantaron torres y ciudades. De su linaje surgiría Nimrod, famoso como poderoso cazador delante de Jehová, fundador de reinos como Babel y Nínive, símbolos de grandeza y rebelión. Jafet avanzó hacia el norte, hacia regiones frías y montañosas, donde surgirían pueblos y culturas que se expandirían más allá de lo que Noé alcanzó a imaginar. Sem, en cambio, permaneció cerca de la línea de la promesa. De él nacería un pueblo diferente, marcado por la fe, del cual surgirían patriarcas, profetas y finalmente la raíz de la bendición para todas las naciones. Con el paso de los siglos, las lenguas se multiplicaron. Lo que antes fue un solo idioma se fragmentó en muchos, creando barreras, identidades y nuevas naciones. Sin embargo, entre esas historias comenzaron a resonar ecos antiguos. Tras el diluvio, se creyó que los Nefilim habían sido exterminados para siempre, pero algunas tradiciones antiguas y textos apócrifos sugieren algo inquietante. La sangre de los gigantes pudo haber sobrevivido no por fuerza, sino por herencia.
Se dice que una de las esposas de los hijos de Noé, probablemente de Cam, llevaba en su linaje la marca de los caídos. No era gigante, pero portaba su sangre. De ser cierto, esto explicaría por qué, siglos después, volvieron a surgir gigantes en la tierra. No como antes, en hordas dominantes, pero sí como vestigios de una época pasada. La Biblia misma los menciona. En Deuteronomio, Josué y otros libros se describen pueblos enteros de gran estatura, ciudades fortificadas y guerreros temibles. Los anaseos en Hebrón, ante los cuales los espías israelitas se sintieron como langostas. Los refaitas, llamados también los silenciosos, que habitaban en Basán. Los emim, cuyo nombre evocaba terror entre los moabitas. Los zamzumeos, famosos por su violencia, y los susitas y abitas, tribus esparcidas y temidas por su tamaño y poder. Sus ciudades también cargaban la leyenda. Basán, gobernada por el rey Og, cuya cama de hierro medía más de 4 metros. Hazor con sus muros ciclópeos, y las ciudades filisteas como Asdod, Gat y Ascalón, que según tradiciones antiguas habrían sido edificadas por gigantes antes del diluvio y luego ocupadas por sus descendientes. Incluso en tiempos modernos, ruinas con piedras descomunales han desconcertado a arqueólogos, como si manos titánicas hubieran levantado esas murallas. Algunos creen que los gigantes buscaban perpetuarse en la tierra a través de ciudades indestructibles, intentando burlar el juicio divino. Aunque Israel nunca enfrentó a los nefilim prediluvianos, sí tuvo que luchar contra sus descendientes. Siglos después, cuando Moisés guió al pueblo hasta la frontera de Canaán, envió a 12 espías a explorar la tierra prometida. Vieron viñedos inmensos, ríos abundantes y ciudades amuralladas. Pero también contemplaron algo que sembró miedo: los hijos de Anac, descendientes de antiguos gigantes. Al regresar, 10 de los espías hablaron con temor. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos ante ellos como langostas. El miedo se propagó entre el pueblo. Aquella noche Israel lloró y murmuró contra Moisés y a Aarón: ¿por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para morir a espada? Volvamos a Egipto. Pero en medio del clamor, Josué y Caleb se levantaron y hablaron con firmeza: si Jehová se agrada de nosotros, nos entregará esa tierra. No temáis al pueblo, porque nosotros los devoraremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Fue un destello de fe en medio del miedo, una declaración de que el tamaño de los gigantes no podía compararse al poder de Dios. Y con el tiempo, la promesa se cumplió. Bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, Israel cruzó el Jordán y comenzó la gran conquista de Canaán, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Las ciudades fortificadas fueron cayendo una tras otra. Primero Hebrón, tierra de los hijos de Enac, gigantes temidos por su altura y su fuerza. Luego cayó Debir, antigua ciudad de sabiduría y culto que terminó rindiéndose al Dios de Israel. Después fue derrotada Abe, otro bastión donde los descendientes de gigantes se creían invencibles, pero que tampoco resistió. Cada victoria no era solo militar, también espiritual. Junto a los muros derribados caían los altares de los falsos dioses. Finalmente llegó el enfrentamiento decisivo contra Og, rey de Basán, descrito en la Escritura como un hombre colosal cuyo lecho de hierro medía más de 4 metros. Era considerado el último de los refaitas, un vestigio viviente de los linajes oscuros que se remontaban al tiempo anterior al diluvio. Pero Israel, fortalecido por la presencia del Dios vivo, lo enfrentó sin temor.
Og y todo su ejército fueron vencidos, sus ciudades arrasadas, sus símbolos destruidos y sus altares derribados. Así, los nombres de los gigantes comenzaron a desaparecer y la sombra de los Nefilim se desvaneció. La obediencia del pueblo, guiado por Jehová, rasgó la oscuridad de aquel pasado. La tierra prometida empezaba a convertirse en lo que estaba destinada a ser, el escenario del cumplimiento de la promesa. Sin embargo, las historias sobre gigantes no se extinguieron. Aunque jueces y reyes se levantaban y caían, los relatos permanecían vivos en la memoria del pueblo. En la tierra de los filisteos surgió un guerrero cuya presencia evocaba los ecos de los antiguos Nefilim, Goliat de Gat. Su altura rozaba los 3 metros. Su armadura de bronce pesaba lo que un hombre entero y su lanza parecía un enorme rodillo de telar. Durante 40 días, mañana y tarde, Goliat desafió al ejército de Israel con voz retumbante. «Elegid a un hombre que luche conmigo. Si me vence, seremos vuestros siervos. Si yo lo venzo, vosotros seréis esclavos nuestros». El temor paralizó al campamento de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Entonces llegó David, un joven pastor que solo traía provisiones para sus hermanos. Al escuchar los desafíos del gigante, su espíritu se encendió y pidió ser llevado ante Saúl. El rey intentó vestirlo con su armadura, pero David la rechazó. Prefirió su cayado, su honda, 5 piedras lisas del arroyo y su fe. Cuando se presentó ante Goliat, el gigante lo despreció y se rió de él. Pero David respondió con palabras que resonarían en la historia. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has provocado. Hoy Jehová te entregará en mis manos y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». El gigante avanzó maldiciendo, pero David corrió hacia él con rapidez. Tomó una piedra, la puso en su honda y la lanzó con precisión. La piedra surcó el aire y se incrustó en la frente de Goliat con fuerza mortal. El coloso se tambaleó, cayó de bruces levantando polvo, y David, sin vacilar, tomó su espada y le cortó la cabeza. Alzándola gritó: «Esta batalla es de Jehová». Pero la historia de los gigantes no terminó con Goliat. La escritura relata que otros guerreros de gran tamaño aparecieron entre los filisteos. En una guerra posterior, Isbi-Benob, armado con una lanza de bronce, intentó matar al ya envejecido David. Exhausto y vulnerable, el rey fue rescatado por Abisai, hijo de Sarbia, quien abatió al gigante. En otra batalla, Sef, de la descendencia de los gigantes, cayó bajo la espada de Sibecai, el husatita. Tiempo después surgió Lami, identificado como hermano de Goliat. Portaba una lanza formidable, pero fue vencido por Elanán, hijo de Yaare Orejim, de Belén. Y aún se habla de un hombre monstruoso de Gat, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. Su aspecto sembraba terror, pero también cayó ante Jonatán, sobrino de David, quien lo derribó en combate. Cada uno de estos gigantes llevaba el eco de los antiguos Nefilim, creyéndose invencibles, pero todos fueron derrotados por algo que no podían medir: la fe y la obediencia al Dios de Israel. Siglos más tarde, en tiempos del profeta Daniel, volvió a surgir la imagen de un gigante, aunque no en carne, sino en sueños. El rey Nabucodonosor vio una estatua colosal: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. Daniel interpretó la visión revelando que representaba los reinos humanos por venir, pero el detalle más inquietante estaba en los pies. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán entre sí, como el hierro no se mezcla con el barro. Muchos interpretaron esto como una advertencia velada.
Esa idea de mezclarse con simiente humana no aparece en otros pasajes con claridad y fue entendida como una referencia a una hibridación, una unión antinatural, una sombra de lo que ya había ocurrido en los días de Enoc, cuando los vigilantes se unieron a mujeres humanas, engendrando una descendencia corrupta. Según Daniel, ese mismo intento reaparecería en los últimos tiempos, no necesariamente en campos de batalla, sino en pactos secretos, en proyectos ocultos, en torres levantadas, no para honrar a Dios, sino para suplantarlo. Textos apócrifos, como el Libro de los Gigantes, sugieren que el linaje de los caídos nunca se extinguió del todo, sino que permaneció en las sombras esperando su momento. El libro de Enoc, en sus visiones más sombrías, declara que cuando los Nefilim perecieron en el diluvio, sus almas no subieron al cielo ni descendieron al Seol como los hombres. No fueron aceptadas por Dios ni acogidas por la tierra. Quedaron atrapadas en un estado intermedio, sin lugar ni redención. Por eso, el destino de sus espíritus fue vagar por la tierra como sombras errantes, sin cuerpo ni hogar. Espíritus impuros, demonios sin reposo, cuyo deseo era poseer carne ajena. No buscaban pan ni agua, sino dominio, habitar cuerpos, manipular pensamientos, incitar la violencia, despertar la lujuria e introducir la corrupción que ya estaba en su sangre. Enoc escribió que estos espíritus trajeron consigo violencia, enfermedades, tentaciones y opresión, susurrando desde las tinieblas el mismo pecado de sus orígenes. Incitan a la sangre, despiertan el deseo, manipulan la voluntad de los débiles. Así, muchas tradiciones judías y cristianas primitivas identificaron a esos espíritus vagabundos como demonios, seres sin cuerpo, sin redención, condenados a tentar y arrastrar a los hombres hacia la misma perdición que ellos conocieron. Siglos después, cuando Jesús se encontró cara a cara con espíritus impuros, no fueron fariseos ni doctores de la ley quienes lo reconocieron primero, sino los demonios. Esos espíritus sin cuerpo, herencia del pecado de los vigilantes, temblaban al verlo. En una sinagoga, uno de ellos gritó a través de un hombre poseído: «¿Qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». No era una pregunta, sino la admisión de una autoridad absoluta. Ellos sabían lo que muchos hombres aún ignoraban, que el juicio visto por Enoc se cumpliría y su final estaba cerca. A Jesús le bastaba la palabra: «Sal de él». Pero la historia no culmina con la primera venida del Mesías. El último libro, el Apocalipsis, abre otra escena. En el capítulo 9, el quinto ángel toca su trompeta. El cielo estalla en sonido y sentido. Juan contempla una estrella caída que recibe la llave del abismo. Al abrirlo, un humo denso cubre la tierra y de ese velo emergen criaturas que se llaman langostas, aunque no lo son. Rostros humanos, cabellos como de mujer, dientes de león, corazas de hierro y un zumbido de alas que suena como carros en guerra. No vienen a matar, sino a atormentar. 5 meses de dolor, sin alivio ni muerte para quienes las sufran. Tienen por rey a un ángel del abismo, Abadón en hebreo, Apolión en griego. Antiguas tradiciones lo presentan como príncipe del abismo, aliado de Azazel y Semiasá, sembrador de corrupción, encadenado cuando Enoc aún caminaba en la tierra. Ahora, desatado, abre paso a viejos espíritus, los nacidos de la unión impía entre ángeles caídos y humanas, los nefilim sin carne ni reposo. No empuñan ya espadas, marcan, poseen y manipulan, son heraldo del gran engaño. Luego, en el capítulo 13, Juan ve surgir del mar una bestia imposible, cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león, coronas en sus cuernos y blasfemias como cuchillas. No solo tiene poder, posee autoridad.
El mundo la admira como si la esperara desde antiguo, como si algo profundo en el alma humana se rindiera ante ella. Su figura no es nueva, es una copia corrupta de un recuerdo arcaico, un eco del orgullo de los antiguos gigantes. La bestia no busca únicamente dominar, sino ser adorada. En su centro late el viejo diseño de los caídos, levantar una imagen propia, una descendencia propia, un sistema propio, una parodia del reino de Dios. Y el mundo, fascinado, acepta su marca. Tras su breve reinado, llega Apocalipsis 20. Satanás es soltado por un poco de tiempo y convoca a Gog y Magog, nombres que Ezequiel ya había anunciado como enemigos del pueblo santo. Tradiciones antiguas los describen como pueblos sellados más allá de montañas, reservorios de mezclas impuras, razas deformes, gigantes y seres híbridos aguardando la hora. Esa hora llega. Rodean el campamento de los santos como un mar oscuro, innumerables y feroces. Pero no hay batalla. Fuego del cielo desciende y todo se consume en un instante. Como en los días de Noé, como en Sodoma, la justicia divina cae sin apelación. Entonces la creación entera se estremece. Ante el trono blanco, los libros son abiertos y los muertos, grandes y pequeños, comparecen. El cielo se abre y aparece el jinete fiel y verdadero, sobre caballo blanco. Su nombre es el Verbo de Dios. Tras él cabalga un ejército vestido de lino fino, no para luchar con armas humanas, sino para consumar una victoria decretada desde antes de los siglos. La serpiente antigua es arrojada al lago de fuego, y con ella los vigilantes caídos que abandonaron su morada. Los Nefilim, nacidos de unión prohibida, ahora sin cuerpo, sin gloria y sin escape, reciben sentencia. Lo que sembraron en violencia y corrupción, lo cosechan en condena. Nada de esto es nuevo, fue anunciado desde antiguo. Mucho antes de Abraham, Enoc vio el final. En sus visiones contempló al Hijo del Hombre descendiendo con miríadas de santos para ejecutar juicios sobre toda impiedad. He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares, dejó escrito Enoc. Siglos después, Judas lo confirmó para convencer a los impíos de sus obras y palabras duras contra Dios. Aquel que fue despreciado y crucificado volverá, no como cordero, sino como león, no como siervo, sino como rey. Su regreso será terror para los que odian la luz y gloria para los que la aman. Los tronos se sacudirán, las potestades caerán, y el juicio anunciado por Enoc se cumplirá. Porque la historia de Nefilim, vigilantes y gigantes, no es mera antigüedad, es advertencia viva. Hoy las mezclas no son entre ángeles y mujeres, sino entre verdad y mentira. Muchos, como en los días de Noé, se rinden ante lo que brilla y ruge, sin discernir que en su raíz arde la soberbia de los caídos. Este relato nos amonesta, discierne las mezclas. No toda aparente sabiduría viene de Dios, ni todo lo impresionante es verdadero. Hay doctrinas nacidas del orgullo disfrazado de revelación, movimientos que avanzan con fuerza, pero llevan el mismo espíritu que animó a los gigantes. Desafío, desobediencia, corrupción. En los días de Enoc, pocos escucharon. En los días de Noé, solo una casa fue guardada. Hoy, la advertencia permanece. No vendas tu alma por el lenguaje de los poderosos. No te rindas a la fascinación de lo híbrido, contaminado e impío. Dios no ha cambiado. El que juzgó a los ángeles limpió la tierra con aguas y conservó a Noé en el arca. Es el mismo que promete guardar a los suyos en medio del fuego. Y aunque espíritus vagan buscando corromper, uno reina sobre todo, santo, fiel y justo. Su pacto no se ha roto. Mientras el arco iris brille y el amanecer pinte el cielo, Dios recuerda su promesa. La saga de los Nefilim enseña que, en un mundo saturado de voces y mensajes contradictorios, no todo lo que reluce es de Dios.
Hoy más que nunca necesitamos discernimiento, ver más allá de la apariencia, distinguir verdad de engaño.